Otra, en televisión, le voy a decir esto que siempre yo lo cuento para mí. Yo hice una investigación en el área de Los Ángeles, en una de las áreas más violentas. Era un complejo de vivienda pública cerca de Watts. Yo fui a cubrir un reportaje de una señora que la habían golpeado y se murió de la golpiza que le dieron. Entonces, bueno, pensaban que la habían asaltado y todo. Esa era la versión oficial. Y cuando yo estoy ahí, estoy hablando con la gente y me entero de que la señora la habían golpeado intencionalmente. Era una señora latina, era una señora centroamericana y la habían golpeado porque había conflictos entre las comunidades de gente negra y los latinos. Había mucha hostilidad, era mucha violencia adentro y me llamó la atención y yo le propuse a Telemundo que me dejaran pasar un fin de semana ahí. Bienvenidos amigos otra vez al Aviso Community. Ahora el día de hoy tenemos a una persona que para mí es un honor tenerlo aquí visitándonos, que viene siendo el señor Martín Plasencia. Martín, muchísimas gracias de estar aquí con nosotros el día de hoy y de aceptar esta invitación. Claro que sí, bueno, gracias, muy amable, ¿no? Por esta invitación. A mí cuando me invitan para hablar sobre la carrera, no solo mi carrera, sino la carrera del periodismo, es súper emocionante, ¿no? Porque esa fue mi pasión, fue lo que hice toda mi vida. Así que, bueno, sí, para empezar, nací y crecí en la ciudad de Guadalajara. Ahí pasé casi toda mi vida hasta que estuve en la preparatoria y, como lo mencionaste, por 36 años, lo único que hice fue el periodismo. Y yo comencé aquí en un periódico que fue nuevo en los 80s, específicamente en el 84, ¿no? Comencé y después de ahí trabajé en La Opinión, pero me voy a recorrer un poco para atrás, te voy a decir cómo nació la idea de seguir el periodismo. Cuando yo estaba en la preparatoria, yo quería ser médico, porque cuando yo crecí, estaba en la preparatoria en los 70s, pues las carreras más importantes eran medicina y leyes. Sí. Así que, y eso era porque uno no conocía tanto, ¿no? Yo soy de una familia humilde, campesina. Mis padres, mis abuelos crecieron en el campo. Mi madre se fue a la ciudad. Yo tengo 3 hermanos. Nosotros ya nacimos en la ciudad, pero yo soy de familia campesina. Fui el primero que estudió, el primero que fue a una universidad. Y me da gusto, ¿no? A mí siempre que hablo de eso, porque mi mamá me decía, mi hijo, pues ya cuando estaba en la preparatoria, no sé qué vamos a hacer, pero pues no tenemos para mandarte a la universidad. No se preocupe, le digo, como podamos, yo voy a la universidad. Sí. Entonces, cuando estaba en la preparatoria tenía un maestro que me consiguió un trabajo en un periódico. Específicamente ya no existe, pero el periódico se llamaba el Diario de Guadalajara. Ese periódico me consiguió un trabajo ahí cortando los cables de noticias de las agencias de noticias. En ese tiempo existían unos prototipos, unas máquinas, había unos cuartos gigantes donde llegaban las nacionales, locales, estatales, internacionales, y salían tan rápido que tenían que tener personal, ¿no? Así que mi trabajo, yo comencé separando las noticias locales de Guadalajara, del estado de Jalisco y después las nacionales. Y era muy interesante porque yo, honestamente, era burrísimo, muy burro en geografía. Y eso fue mi escuela, eso me cultivó, eso me enseñó a mí a conocer el mundo primero y después me enseñó la literatura porque también era malísimo. Los mexicanos no nos distinguimos en la literatura. Muy cierto. Y yo era uno de esos. Y Muy te digo, cierto. a mí yo tuve unos mentores. Primero fue mi maestro y otros compañeros que me enseñaron a escribir, a la ortografía. Yo conociendo, como le digo, comencé separando cables de noticias locales y después internacionales. Entonces, para mí eso me abrió el mundo. Me abrió el mundo porque yo aprendí, veía todos los países y las capitales y tenía que uno aprendérselas, ¿no? Entonces fue impresionante para mí y después, trabajando ahí en esa oficina, yo veía a los reporteros corriendo
porque en ese tiempo era de salir corriendo, no existía la tecnología de escribir en computadoras, Ujú. sino había que salir y regresaban A a escribirlo a escribir máquina, a ¿no? máquina. Ujú. Entonces se me hacía así muy fascinante y un día, pues ya conociéndolos con confianza, uno de ellos, el de policía, que eran los menos presumidos, le digo, oye, cuando puedas me llevas. Sí, cómo no. Y un día me llevó. Y fue un día activo, estaba haciendo un crimen, fue a entrevistar a los de la policía y yo estaba fascinado. Dije, esto es lo que quiero. Primero, porque el día es súper activo y después me di cuenta que la profesión del periodismo, y esto yo lo decía cuando hablaba con estudiantes, cuando iban a las preparatorias, los high schools o a las universidades, que el periodismo es una profesión que nunca sabes lo que va a pasar el siguiente día. No es como otra profesión que tienes que aparecerte en la oficina y hacer lo mismo, sentarte en el escritorio. Igual, si eres médico, tienes que ir al consultorio a las 9 de la mañana, estar ahí. Y en esta profesión yo lo aprendí, que eso no es así. A menos que estés haciendo una investigación, pero tú mañana no sabes si vas a entrevistar al gobernador. Ujú. No sabes si vas a cubrir un desastre, no sabes si vas a cubrir un incendio, no sabes si vas a cubrir una celebridad. Entonces es único, Sí. ¿no? Y eso para uno es, cuando ya empieza a tener la pasión por el periodismo, es muy importante, porque no es nada aburrido, No, ¿no? me Es imagino que no. una Todo el día cambia, ¿no? Cada día es algo diferente. Todo el día cambia y es muy activo y además el periodismo, cuando uno quiere ser un buen periodista, eso le da la capacidad de uno de aprender. Uno no es experto en todos los temas, pero ¿qué tal cuando va a hablar sobre vacunas? Pues uno tiene que documentarse. Si yo voy a hacer un reportaje sobre vacunas, pues tengo que documentarme. Si Claro. voy a hacer un reportaje sobre incendios, bueno, también. Entonces, cada tema que uno cubre tiene que documentarse, ¿no? Esa es la responsabilidad de un verdadero periodista, ¿no? Así que así fue como a mí me nació el amor por el periodismo y cuando yo lo descubrí dije, esto es lo que quiero, ¿no? Así que bueno, yo estuve en México hasta la preparatoria y mi idea iba a entrar a la universidad, a la Facultad de Filosofía y Letras, porque en la Universidad de Guadalajara no había escuela de periodismo. Mm. Entonces, bueno, yo tuve después ya la oportunidad y escribía, yo comencé a escribir en la preparatoria, incluso me acuerdo perfectamente mi primer artículo que me publicaron en el periódico, yo estaba en la preparatoria y fue en el 79. Ujú. Yo escribí un par de artículos y me los publicaron, porque yo ya había aprendido lo básico de cómo escribir, pero estaban escritos con mucho sentimiento, porque en ese tiempo, en los 70s, Latinoamérica estaba sufriendo por muchos problemas políticos, no solamente México. En todo el Había tiempo. golpes de Estado, había mucha represión en Chile, Argentina, Ujú. México lo tuvimos también. Pero entonces eso me llamó la atención, así que yo escribí mis primeros artículos en México. Y después, bueno, cuando yo me vine a Estados Unidos, estudié, me metí a estudiar y me encantaba. Yo escribía, yo me gradué en el Colegio del Este de Los Ángeles Mire. y ahí escribía, me encantaba en el periódico, como en todos los colegios tienen sus periódicos, yo escribía ahí y después de graduarme ahí me fui a la Universidad de Cal State Los Ángeles y yo seguía escribiendo, había pequeñas revistas y me gustaba escribir, ¿no? Y cada vez yo aplicaba, solicitaba trabajo en la opinión y nada, 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 hasta que no encontraba trabajo y yo me metí a estudiar para paramédico. Mire qué interesante. Y sí, entonces era un curso, era para asistente de paramédico, ni Ujú. siquiera era. Y conseguí un trabajo en un hospital y seguía yo estudiando y trabajaba. Yo entraba a trabajar a las 10 de la noche y salía a las 6 de la mañana. Y a las 8 estaba en clases. Mi última clase de la 1 de la tarde ya no la escuchaba, porque ya estaba Ya bien bien cansado. cansado, ¿no? Pero siempre digo eso, cuando uno tiene que hacer un sacrificio, cuando uno quiere hacer algo, ¿no? Ujú. Y eso fue mi sacrificio, no lo hice por toda la vida, porque si uno no se sacrifica un poco, se va a sacrificar toda la vida. Entonces, ahora yo lo veo y digo, sí, y estudiaba y no quitaba el dedo del renglón, como decimos, ¿no? Y ya tenía un buen trabajo, llegué a trabajar en una sala de emergencia como asistente de paramédico. Mm.
Y de pronto, en Los Ángeles, que abren un periódico nuevo, Noticias del Mundo, se llamó Noticias del Mundo, ya no existe, Ujú. pero ese periódico le dio la oportunidad a muchos jóvenes que querían entrar en el periodismo. Y lo curioso, yo hice la solicitud, me hicieron la prueba, me mandaron a hacer un reportaje. Y yo digo que no era el mejor, pero estaba súper emocionado, lo hice con mucha pasión, llegué y todo, y me dijeron, oye, qué bien y todo, pues te vamos a llamar, ¿no? Entonces después, pues no me llamaban, no me llamaban. Y le llamo yo al que fue mi jefe. Bueno, oiga, ¿qué les pareció? ¿No les gustó mi trabajo? No, me dijeron, ¿sabes qué? Sí nos gustó. Muy buena escritura, muy buen reportaje, pero no te podemos contratar. ¿Cómo? ¿Por qué no? Porque no te podemos pagar lo que estás ganando en el hospital. Yo estaba trabajando en el hospital y como era un periódico nuevo, pues me dijeron, no te podemos pagar eso por semana. Pues, ¿cuánto? Me ofrecieron la mitad de lo que yo ganaba. Y les dije, yo no lo tomo. Porque a veces uno tiene que hacer, ¿no? Dar el paso. Exacto. Y me dijo, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Dije, sí, esto es lo que he estado esperando por mucho tiempo. Y así comenzó mi carrera de periodista aquí en Los Ángeles. Y yo manejaba la fuente de educación. Comencé con la fuente de educación en ese periódico. Después me movieron al del gobierno, al ayuntamiento de la ciudad de Los Ángeles. Trabajé un año. Al año ya me estaban llegando ofertas para otros medios, la radio y los periódicos. Al año y medio me ofrecieron La Opinión, me ofreció trabajo. Después de haber, Después de tratar por mucho tiempo. pero sí pasa, ¿no? Así Sí. pasa hasta que no le den. Yo trabajé en una radio que se llamaba Radio Cali. En ese tiempo era la única estación. Las personas que están jovencitas, así como yo, se deben de acordar de esa radio en los 80s. Radio Cali tenía un formato de noticias que era 60% de noticias y 40% de música. Sí, sí. Me fascinaba porque ellos tenían unidades y yo andaba haciendo noticias en vivo, afuera. Y era muy también rápido, muy bueno. Así que yo estaba trabajando en Radio Cali cuando me llegó una oferta de La Opinión. Me dijeron, oye, vente a trabajar. Trabajé con La Opinión. Yo comencé con La Opinión del editor de Latinoamérica. Eso fue, ¿no? Yo estaba pidiendo otra posición, pero me la dieron de editores de Latinoamérica porque yo era como un experto en temas de Latinoamérica, porque como lo había dicho, desde que comencé en Guadalajara estaba manejando información. Sí. Así que ahí duré un tiempo y después yo fui jefe de reporteros en La Opinión en sus mejores tiempos, porque teníamos un equipo de 10, 12 reporteros en el área metropolitana, nada más para cubrir Los Ángeles. Y yo fui jefe de reporteros, le digo, en uno de los mejores momentos de La Opinión, cuando se hacía el periodismo. A mí siempre me apasionó el periodismo escrito. Yo estudié para escribir, porque yo soy escritor. Eso era lo que me gustaba a mí, ¿no? Y bueno, ya después vino la televisión. A mí me querían contratar en la televisión y decía, no, la televisión no es para mí. Eso no, eso no, eso no. Y a través de un amigo me dijo, ándale, mira, está muy interesante, necesitamos gente como tú. Aquí necesitan un jefe de reporteros. Y yo dije, no, 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 la televisión no es para mí. Hasta que una vez me dije, bueno, les voy a pedir un sueldo altísimo para que ya me dejen en paz. Y ya me dijeron, no, necesitamos que te decidas porque queremos a alguien, ¿no? Entonces le dije, bueno, miren, para yo poder dejar esta posición, yo tengo una buena posición, tengo tantos reporteros, yo manejo toda la información de la ciudad. Entonces me gusta este trabajo, estoy muy bien con todos. Si ustedes me pagan esto, pues solamente yo puedo hacer el cambio. Sería la única Me manera. dijeron, ok, te decimos el lunes, que era como un jueves o viernes. Y el lunes me llaman y me dicen, Martín, vas a trabajar con Telemundo 52. Porque ahí fue mi primer trabajo en televisión, en el canal 52. Y así fue como cambió todo en la televisión, ¿no? Y la televisión ahí estuve 30 años, ¿no? Los 6 años anteriores los hice en los periódicos, en la radio. A partir de ahí, ya toda mi carrera fue en televisión, ¿no? Pero fue muy interesante porque yo trabajé nada más 6 meses en el 52 y no me gustó. No me gustó la televisión en ese tiempo, no era lo que yo esperaba y ya dije, no, no, no. Y ya me iba a salir
y en el canal 34 me contratan. Me ofrecen un trabajo. Dije, bueno, pues voy a probar ahora con el otro. Y me ofrecieron un trabajo de productor. Yo fui primero productor en televisión. En el 52 yo estaba trabajando en asignaciones. Y cuando me salí, me contrató el 34 y fui el productor de las 6 de la tarde. En ese tiempo, en el 89, fui el productor más joven que tenía el canal 34. Yo trabajé con muchos personajes como Eduardo Quesada, que muchos conocen, ¿no? Paco Calderón, que tenían años ahí, ¿no? A mí me tocó ser productor de todos ellos. Yo fui el productor de Eduardo Quesada, de Teresa Quevedo. Entonces ahí comencé como productor y ya estuve 5 años de productor y después tuvimos un director de noticias que yo estaba de vacaciones en Guadalajara y se acuerdan cuando asesinaron al cardenal Posadas en Guadalajara. Sí, sí. Yo estaba allá y hubo unos desarrollos y me dicen, oye Martín, estás allá, pues ¿te animas? Nunca había hecho nada para televisión. Bueno, sí había hecho algo, pero así muy con demasiado tiempo. Ahí me dieron, "No, tienes que hacernos algo para las 6 de la tarde". Y ay, yo así como dije, no, pues nunca había estado Sí. acostumbrado a televisión. Total lo hice. Y después me dicen, oye, te salió muy bien. ¿Por qué mañana no haces otro? Dije, ay, ¿en qué me metí, no? Bueno, otro. Y ya. Hice varios reportajes yo estando en Guadalajara. Al regresar me dice mi jefe, tú deberías. Y decía, no. Lo mío, yo soy productor. Y hasta que me convencieron, yo pensé, dije, tanta gente que hay o que quiere estar de reporteros enfrente de la televisión. Yo no quería estar enfrente de la televisión, ¿no? Yo escribía, como productor escribía los guiones, las noticias, pero me decían, mira, te estamos dando la oportunidad. Entonces yo pensé, tanta gente queriendo ser reportero, estar en la televisión y yo me estoy poniendo mis moños. Entonces dije, bueno, está bien, lo acepto. Y me acuerdo también muy bien de mi primera presentación en televisión. Yo cometí el error de que me sentaran en el estudio. Nunca había estado en un estudio. Así que yo escribí mi reportaje y todo. Y me dijo, ok, bueno, tenemos a Martín Plasencia que va a presentar aquí. Y estoy yo sentado así, agarrado de la silla, así como que estuviera clavado. Y estoy así. Porque es una tendencia de muchas personas. Cuando uno está nervioso, estarse moviendo y estoy, pero agarrado así de la silla. Y yo me vi después que vi el video, ¿no? Y estoy así moviéndome y contando. Entonces, de ahí ya, bueno, de ahí comenzó mi carrera en televisión, ¿no? Ya pues, fueron años y sí estaba muy verde, ¿no? Estaba muy verde, pero me gustaba verme yo, cómo me paraba, cómo hablaba. Y son cosas que uno también va aprendiendo, porque yo no estudié televisión. Ahora existen, ¿no? Cursos y en inglés lo que le llaman broadcasting TV, ¿verdad? Yo no crecí así. Yo tenía todos los principios básicos. En el periodismo, cuando uno venía del periodismo escrito, siempre es mucho más importante porque el periodismo escrito es más intenso. Uno escribe en televisión. El tiempo promedio de un reportaje en televisión es de 1 minuto y medio. Si se imagina, en una hojita uno escribe todo su reportaje. La clave es cómo vas a tú integrar lo más importante de una nota en 1 minuto y medio cuando entrevistas a 3 personas. Exacto. Eso es lo más importante y lo más crítico para un reportero, ¿no? ¿Cómo vas a integrar la esencia de una noticia en 1 minuto y medio, ¿no? Y obviamente eso se va adquiriendo, ¿no? Porque yo venía de periódico, así que yo escribía, y cuando llegaba la hora de grabar dije, no, esto no va, ¿no? Ya llevaba 3 minutos. Sí. Totalmente diferente. Wow, qué interesante historia. Me llego yo como que me conecto con eso porque pues he sabido de periodismo, yo lo he seguido, yo me recuerdo cuando llegamos a este país, lo veía en las noticias ya, yo lo veía en la televisión. Sí, pues la gran ventaja de trabajar en la televisión en español en Estados Unidos es que, bueno, ahora existen otros canales, ¿no? Pero en el pasado eran 2, Univisión y Telemundo, y alguien lo iba a ver a uno y reconocer a uno, ¿no? Sí.
Yo me recuerdo cubriendo notas con otros colegas de los medios en inglés cuando uno andaba en la calle, la gente que se le acercaba a uno, hola Martín, oye, yo te veo, ¿me puedo tomar una foto contigo? Sí, cómo no. Sí. Y los colegas en inglés decían, oye, pero ¿por qué a nosotros así no nos llegan como a ustedes? Le digo, bueno, tienes que venirte a trabajar en español Ujú. para que te puedan Sí, reconocer, ¿no? Porque en inglés pues son demasiados canales, son demasiados reporteros y bueno, sí se les reconoce, pero no igual, porque la gente nos está viendo diario y los que ven un canal a veces no ven el otro. Entonces, si están viendo Univisión, ahí te van a ver, y los que están viendo Telemundo son sí, diario, ¿no? sí. Yo ahora, bueno, con tanto tiempo, lo que me sucede es de que voy, salgo a eventos y hay jóvenes de 30 años y me dicen, Martín, yo me acuerdo, estaba Ujú, chiquillo ujú. cuando mi papá prendía la televisión, ahí estábamos comiendo y teníamos que verte. Pero es interesante, Pero qué ¿no? satisfacción, Sí, ¿no? De sí, que la sí. gente ande en la calle y lo reconoce y pues eso es de veras algo extraordinario de lo que usted ha logrado en todos estos años, que para muchos dicen, no, pues duró mucho para poderlo lograr. Sí, pero fue el sudor, fue el esfuerzo de trabajar y de aventarse así como me platicó que lo hizo, ¿no? Sí, sí. No, claro, y te digo, y además es muy importante. Yo creo que trabajar en televisión haciendo noticias, también uno tiene que pensar que somos como cualquier otra persona con Ujú. un oficio diferente, porque la gente que me quiere a mí es porque, y lo digo porque así lo he sentido y me lo han dicho, yo me tomo el tiempo de saludar a la gente. Sí, Digo, a veces uno cuando andaba trabajando andas corriendo, andas con el apuro, pero le dice a la gente, ¿sabe qué? Deje saludarlo, no tengo sí. tiempo de platicar con ustedes. Pero hay casos de muchos colegas, ex colegas, que no eran vistos así, ¿no? Porque en la televisión la gente los ve y digo, al final de cuentas, los que trabajamos en televisión nos debemos a la gente que nos está viendo. Exacto. Entonces, lo menos que podemos hacer es, darles un saludo. Sí. Y la gente, yo aprendí que a veces también la gente, siempre todos tenemos problemas. Hay que saber escuchar, ¿no? Hay que Ujú. saber escuchar. Muchas veces no les vamos a resolver su problema, pero sabe también, por otro lado, muchas veces vamos a sacar una historia de lo que te van a decir. Justo, sí. Así es como se hace un buen periodista tiene que escuchar y decir, sabes que tu caso se puede investigar y así salen buenas historias. Así, si yo lo trabajé. Pasé yo 20 años en el área de Los Ángeles. Durante esos Ujú, 20 años, pues cubrí muchas áreas. Yo viajaba a México, viajaba a Centroamérica, cubrí desastres ujú. en El Salvador, en Centroamérica, Guatemala, en México. Y cuando uno cubre desastres son muy intensos porque no hay tiempo de descansar, sobre todo en los medios en español. No hay Sí, tanto personal como los de inglés. Y uno tiene los noticieros de la mañana, del mediodía, de la tarde y de la noche sí. y lo quieren a uno a En toda hora, ¿no? A toda hora. Yo me acuerdo que dormíamos como 2 horas y otra vez a levantarse y a seguirle, ¿no? Pero cuando está uno joven lo puede hacer, ¿no? Yo sí. ahorita ya no me pueden mandar a cubrir así porque me quedo dormido a las 2, 3 horas. Es parte, ¿no? De Sí, uno sí. está muy joven, la energía y a veces la adrenalina también, ¿no? Porque a mí me tocó cubrir muchas áreas y muchos temas muy delicados. Entonces, todo depende, pero al final de Ujú. cuentas, uno, la información que uno utiliza es muy importante para que la gente sepa, ¿no? Si son servicios, si son crímenes, si son temas de inmigración. Ujú. Hay que decirle a la gente, hay que decirle a la gente información que le va a ayudar a ellos en sus vidas, en su familia y en su Sí, futuro, ¿verdad? sí. Martín, platíqueme de algún tema o de algún momento memorable que haya cubierto durante su trayectoria como periodista. Me imagino que ha de tener muchas, pero ha de estar por ahí alguno que se destacó. Sí, sí, tengo bastantes y le voy a mencionar un par, ¿no? Como periodista, a mí me tocó, cuando estaba con la opinión, a mí me tocó coordinar la cobertura de cuando el Papa Juan Pablo II vino a Estados Unidos. Eso fue increíble, para mí increíble, porque incluso yo estaba en una de las visitas y
yo coordinaba era cuando teníamos muchos reporteros, ¿no? Entonces yo tenía que estar en la logística, ¿no? Y en uno de en una de las caravanas que él hizo en Texas, yo estaba parado y pasa él así y traía yo una cámara que nomás le quedaban como dos fotos del rollo, ¿no? Y tomé una foto así a la pasadita, cerquita, ¿no? Y me acuerdo, bueno, primero, eso fue para mí muy importante, ¿no? Porque Ujú. el cubrir giras del Papa, eventos del Papa, pues, para un periodista es muy importante, ¿no? Muy importante. Y para mí eso fue muy importante, estar a cargo de esa cobertura del Papa. Otra, en televisión, le voy a decir esto que siempre yo lo cuento para mí. Yo hice una investigación en el área de Los Ángeles, en una de las áreas más violentas. Se llamaba, no sé si le cambiaron, no, Nickerson Gardens. Era un complejo de vivienda pública cerca de Watts. Esto fue a principio de los 2000 Ujú. y me di cuenta porque yo fui a cubrir un reportaje de una señora que la habían golpeado y se murió de la golpiza que le dieron. Entonces, bueno, pensaban que la habían asaltado y todo. Esa era la versión oficial. Y cuando yo estoy ahí, estoy hablando con la gente y me entero de que la señora la habían golpeado intencionalmente. Era una señora latina, era una señora centroamericana y la habían golpeado porque había conflictos entre las comunidades de gente negra y los latinos, porque los latinos se estaban metiendo ya al territorio ese de vivienda pública Oh. y le estaban robando territorio y eran muy hostiles, ¿no? En ese tiempo, los dos grupos de la comunidad afroamericana y los latinos, porque los latinos estaban viniendo y estaban pagando sus rentas, aunque eran rentas baratas, Ujú. sí pagaban sus rentas, pero ellos tenían años que no pagaban rentas. Así que el que no pagaba renta lo estaban Lo sacaban. sacaban, ¿no? Y estaban llegando familias. Había mucha hostilidad, era mucha violencia adentro y me llamó la atención y yo le propuse a Telemundo que me dejaran pasar un fin de semana ahí. Y lo pensaron y hablamos con el departamento legal, hasta con el departamento de policía de Los Ángeles y dijeron, nosotros no nos hacemos responsables. Ese lugar era un complejo de vivienda pública, como le digo, que la policía cuando se hacía de noche no entraba. Wow, qué miedo. Exactamente. Imagínese vivir con su familia de uno. Yo, en el día después de cubrir ese caso de la señora, pues me di una vuelta ahí porque además abrí otros medios, ¿no? Y yo vi muchas familias humildes, humildes, y encontré una pareja. El señor era paletero, imagínese. Era un Mm. paletero que ellos pagaban 350 de renta y cumpliditos. Esa es su renta de ellos. Tenía dos niños. Y me llamó mucho la atención, ¿no? Porque ahí nomás empezaba a oscurecer y se Sí, desapareció. Nadie salía, ¿no? sí. Entonces yo les dije, tienen que dejarme entrar ahí, ¿no? Para hacer una investigación, ver cómo vive nuestra gente, ¿no? Cuando la policía dijo, nosotros no somos responsables, pues Telemundo menos me dejó ir. Insistí, insistí, y la gente y seguíamos recibiendo quejas y hasta que nos convencimos, me metí. Yo en ese tiempo se usaban las camisas de seda, hasta que traían la Virgen de Guadalupe, no sé si se acuerdan, Sí, sí, que sí, sí. me compro mi camisa de seda con la Virgen de Guadalupe, sombrero y mi camarógrafo andábamos igual ahí, envolvió la cámara en una toalla y la metimos y yo llegué ahí con un morral para entrar, ¿no? Como paisanos, ¿no? Todo, Incógnito. sí. Y bueno, fue en el departamento, la unidad donde vivía este señor, el paletero con su Paletero. esposa. Él le dije, nos permite, me dijo, no, es que al final de cuentas dijeron, ¿sabe qué? Sí, les dejamos que se queden aquí el fin de semana. La idea era nosotros estar, ellos tenían dos cuartitos en la sala y estar grabando en la noche. Pues llegamos un viernes en la tarde antes de que oscureciera. Ahí platicamos un poco, le dijimos la logística. Ustedes nos dan el espacio aquí, había una ventana y todo. En cuanto oscurece ahí, escuchamos la primera balacera. Pa, 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 pa. Ah, ¿Sabe lo que me llamó la atención? Los dos chiquitos automáticamente se tiraron al piso.
los dos niños. Un niño era como de 5 años y la niña como de 6. Tenían como un año de diferencia. Así automáticamente. Y para nosotros fue sorprendente que ni siquiera pudimos grabar. Fue todo rapidísimo. Sí. Estaba apenas iba a empezar a oscurecer. Entonces era muy temprano, se nos hizo muy temprano. Nos perdimos. No grabamos, no vimos nada. Y la balacera estaba como de aquí de su oficina a la esquina. Ahí inmediatamente. Sí. Ahí luego, luego. Dije, wow. Entonces, pues ya nos preparamos. Se hizo de noche. Afuera de esa casa cerraban todas las esquinas, las cerraban, las bloqueaban los individuos que vivían ahí. Prendían la música, todo, prendían fogatas en botes, así como en las Sí. películas que vemos, echaban leña a los botes, Y la prendían. prendían, quemaban llantas, estaban Fumar. fumando marihuana, bueno, quién sabe qué, pero no eran sustancias legales, yo creo, ¿no? Tomaban y todo, y se maltrataban. Eso fue la primera noche. Y la primera noche no grabamos porque estábamos tratando de que no se notara. Y la segunda, comenzamos, ya la segunda noche fue similar porque ya era un sábado en la noche. Era más actividad, más ruido. Y los balazos tiraban balazos. Pa, pa, pa. Eso sí, toda la noche. ¿Cómo fue? Entonces nosotros grabábamos, no pudimos grabar muchas imágenes porque la luz de las cámaras que no nos detectaran, pero grabamos audios para también proteger pues a la familia donde estábamos, ¿no? Sí. Entonces, para hacerle el cuento un poco más corto, tuvimos que regresar otra vez a esa misma unidad para hacer el reportaje y contar cómo vivía la gente ahí. Primero, mostrar, digo, desde el punto de vista donde nosotros estábamos, lo que nosotros veíamos y escuchábamos es lo que pasaba con todos los que vivían ahí. Sí. Y lo que mostrábamos, eso es lo que estaba pasando ahí. Y oscurecía y no entraba la policía y nosotros lo dijimos. Y tuvimos que decir que ni la misma policía nos garantizaba la seguridad. Entonces fue una de las experiencias para mí, porque uno dice, vive en un país, ¿no? Que es muy seguro. Que es muy seguro, un país tan rico y poderoso, y estar en un vecindario, un barrio donde no te garantizan la seguridad en Estados Unidos. Nadie puede pensar eso, ¿no? Sí. Sabemos que hay barrios así violentos y cuántos de esos había, no sabemos, ¿no? A mí me tocó por un caso que cubrí ahí, ¿no? Incluso mis reportajes, que fue de dos, fue nominado para un Emmy. Wow. Y fue una pena que no ganó porque yo he ganado Emmys en otros reportajes que yo digo, consideré una de mis mejores investigaciones, nomás la nominaron. Eso es algo impactante para, me imagino, como persona, el haber estado ahí, vivido eso como con los niños, con la familia esta. Wow, me imagino. Muy impactante porque le digo, uno dice, si esta gente, y uno les pregunta, ¿no? Pero ¿por qué no se van? No podemos conseguir nada por $360. No vamos a conseguir una vivienda para nuestros hijos. El señor de paletero, la señora no trabajaba porque tenía que cuidar a los niños, ¿no? Entonces, y son inmigrantes indocumentados. Pero la gente, lo que sí noté, los inmigrantes que vivían ahí, la mayoría cumplían con su renta, ¿no? Ese era el problema y el sistema ya no querían los que no estaban pagando, entonces se sentían que los estaban desplazando y eran muy hostiles, vivían en un ambiente muy hostil. Irónicamente, fíjese, como 2 años después, CBS, había un periodista presentador, Don Rather, él hizo algo similar y después de que CBS hizo su investigación, llegó la DEA, el gobierno federal, el gobierno local y limpiaron el lugar. Como 2 años después, Wow. irónicamente, ¿no? Pero para mí la experiencia esa fue una experiencia única, ¿no? Única porque hay tantas cosas, ¿no? Tantas cosas, ¿no? Que uno cubrió, te digo, y esa yo la menciono, ¿no? Porque me llamaba la atención de ver cómo la gente tiene que resistir para poder sobrevivir, ¿no? Y muchos Sí. se arriesgan a todo. Y pienso que todavía hasta este momento hay mucha gente que tiene que aguantar cosas similares
para poder tener su vivienda, para poder estar aquí en este país, Sí, creyendo que estamos seguros y en realidad muchas de las veces no por, como dice, la hostilidad sí. que hay alrededor. Qué interesante. Siento que toda su carrera se ha debido a pues el esfuerzo que le ha dado a su carrera, a lo que viene siendo el periodismo, a los reportajes que llegó a hacer, que la gente lo ha querido tanto. Y lo que veo también de su parte es el que tiene esa parte del ser humano, de que si llega alguien con usted, lo saluda, le da su tiempo y creo que eso es grandioso y no se ve en cualquier lugar. Entonces, déjeme felicitarlo porque creo que eso vale oro aquí en cualquier lugar. No, gracias, gracias, muy amable, ¿no? Yo creo que la idea es, como le mencioné, igual, todos somos iguales, tenemos diferentes responsabilidades, diferentes oficios, pero no porque estuvimos en televisión debemos sentirnos divas, ¿no? Sí, Como algunos, como lo dicen por ahí, ¿no? correcto, Sí. estoy muy de acuerdo con usted. He aprendido mucho de usted, de su carrera, pero yo donde lo volví ya a ver, después de haberlo visto en televisión, usted no me conocía en aquel entonces, pero ya cuando nos conocimos y tuvimos el placer de platicar, creo que había tomado un trabajo ya más diferente. Platíqueme un poquito de esto, de que estuvo trabajando durante la pandemia. Sí, bueno, la pandemia, bueno, nos trajo muchas cosas, no, aparte de la gravedad, nos hizo cambiar mucho en nuestros oficios, nuestro estilo de vida, ¿no? Yo estaba trabajando para Telemundo y tenía mi oficina aquí en el condado de Orange. Yo cubrí el condado de Orange por los últimos 15 años con Telemundo Mm, y mi responsabilidad fue desde el condado de Orange hasta la frontera de de México. México. Eso era antes de que Telemundo abriera su canal de televisión allá. Entonces a mí me tocaba ir y venir y cubrir temas, pero me concentraba aquí en el condado de Orange. ¿Dónde está nuestra gente? Pues en Santa Ana, en Anaheim, en las ciudades, ¿no? Cuando vino la pandemia, Telemundo comenzó a cerrar oficinas. La primera, porque tenía también una en el condado de Riverside, fue la primera en cerrar. Después le tocó a la del condado de Orange. ¿Y quién estaba ahí? Yo estaba ahí. Mm, Entonces, digo, al principio pensaba yo, bueno, la pandemia acabó con mi carrera. Pero ujú, después dije, no puede ser. La pandemia me ayudó a cambiar de dirección. mm, Entonces, pues yo dije, bueno, ni modo, pues me preparo, ¿no? Para lo que venga. Y por fortuna, fíjese que a las 2 semanas recibí mi primera oferta de trabajo de una ciudad local como representante de medios y dije, bueno, lo voy a pensar. Después recibí otra oferta de trabajo de una firma legal. Y bueno, yo nunca así me veía trabajar por una firma legal. No, con respeto, cada quien tiene suyo, pero eso no era lo mío, ¿no? Dije, no, gracias, ¿no? Y después, el condado me llaman para ofrecerme un trabajo en la oficina de comunicaciones como representante de los medios en español y como representante de la comunidad hispana en el condado de Orange, porque estaban en medio de la pandemia, ¿no? Mi último día con Telemundo fue el 4 de agosto y ya en 2 semanas, póngale en un mes, tenía ya unas ofertas de trabajo y yo decía, no, les decía, me voy a tomar un tiempo. Yo me fui a mi tierra, me fui a Guadalajara, fui a visitar a mi familia y decía, pues a lo mejor ya me va a tocar retirarme, ¿no? Total que el condado me dio un límite, me dijo, nosotros estamos en medio de una pandemia, necesitamos a alguien que nos ayude también para la campaña de vacunación. O sea, no solo de los medios de vacunación. Y me dieron una semana para decidir y dije, bueno, le voy a entrar. Y una de las razones, yo lo digo, que decidí yo trabajar para el gobierno, primero fue porque yo sabía que iba a trabajar ayudando a la comunidad. ujú. Porque yo nunca me vi, imagínese, después de tantos años de periodista, trabajar en el gobierno, nunca me había visto yo.
Entonces yo vi esa oportunidad. Durante la pandemia, ¿quiénes eran los más afectados? Nuestra gente. Los latinos. Son los que estaban enfermando, porque eran los que estaban siempre afuera haciendo de todo, trabajando. Los que estaban enfermando, los que estaban muriendo. Y el condado no tenía ni una idea, ningún plan de qué hacer. No quiero decir que yo vine a salvar. Lo que quiero decir es que eso fue lo que me ayudó a mí. La gente me conocía y mucha gente también dudaba de las vacunas, porque si usted se acuerda, se empezaron a crear muchas teorías, ¿no? Que si te vacunan, los hombres los empezaron, no, que vas a perder la potencia, y las mujeres, ¿no? Entonces empezaron a unas teorías así, que las mujeres, no, ya no van a tener bebés, no, que te van a poner un chip para que te lleve a inmigración. ¿Se recuerda todas esas? Me recuerdo algo del chip para que nos estén vigilando. No, entonces era mucho trabajo lo que había que hacer, ¿no? Y el condado no hallaba hasta que dije, le entro. El 17 de diciembre comencé oficialmente. Y comencé porque dije, esta es la oportunidad. Si yo no lo hago, y además porque yo sabía que estaba bien conectado con la gente. Yo trabajé muy bien durante mis 15 años. Mira, yo me llevaba bien con la mayoría de ciudades. De Santana, no se diga, el departamento de policía, el departamento del sheriff, la ciudad de Anaheim, yo conocía muy bien. La iglesia católica, la diócesis católica aquí, tenía conexiones con las iglesias cristianas, con el Calvario, o sea, con todos, pero era una conexión profesional, ¿no? Muy sana de periodista. Y eso me ayudó bastante, ¿no? Me ayudó bastante. Entonces yo decía, aquí se puede hacer algo, claro que sí. Y esa fue mi motivación principal, de que iba a agarrar un trabajo con el gobierno para ayudar a la gente. Y ¿sabe qué? Que ha sido una de las experiencias también más grandes fuera del periodismo, haber trabajado para promover las campañas de vacunación, porque el condado no sabía, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hacemos? Pues hay que diseñar una campaña. Y yo les decía a los encargados del condado, tienen que pensar fuera de la caja, como dicen en inglés, out of the box, ¿no? Y me decían, ¿pero cómo es eso? Pues nosotros, o sea, el condado, tenemos que ir a llevarle la vacuna. Sí. Y yo comencé a trabajar y mover las conexiones, y no le miento, el condado abrió los centros de vacunación más grandes en Disneyland, abrieron uno en una universidad, después en la diócesis y en el colegio. Pero yo trabajé con las iglesias, la iglesia católica, y nos comenzaron a abrir las parroquias. Para ir a tomarla, ahí ponerse la vacuna. La vacuna. Yo hice la conexión porque yo había trabajado mucho tiempo con la diócesis, ¿no? En controversias, en otras áreas, pero había trabajado, ¿no? Sí. Entonces, ellos abrieron las puertas. Después, hablo con la gente de Northgate y nos permiten abrir clínicas móviles en sus estacionamientos. Empezamos a vacunar. Después, con algunos swap meets. Porque ya lo estaba haciendo, yo les decía, nunca se hubieran imaginado, ¿no? El condado de eso, ¿no? Como le digo, pues abrieron el de Disneyland, gigantesco, está bien y todo, pero había gente que no podía salir. Sí. Yo me acuerdo que iba a las parroquias, una de las primeras fue la Señora de Guadalupe en La Grand, fue de las primeras, y de ahí nos movimos. Después otras se pusieron más creativas, otras parroquias, porque iban, le ponían su vacuna a la gente, ¡pum!, y le daban su rosario. Así que la gente se iba con vacuna y un rosario. Otras su vacuna y les daban una Biblia, una mini Biblia. O sea, fue muy bonito ver. Después fuimos a algunas, otros grupos. Y yo incluso hasta se me ocurrió, dije, bueno, la gente hasta en los campos de fútbol, si comenzaron a salir, ir, ¿no? Pero así era como se tenía que hacer, ¿no? Ya después, bueno, el Departamento de Salud se puso creativo, comenzó a trabajar con organizaciones como Latino Health Access y no otras organizaciones, United Way, pero al principio fue las parroquias, los estacionamientos de Northgate, los SWAT meets y otros mercaditos, ¿no? Pero es increíble cómo las conexiones, o sea, de su trayectoria, ayudan siempre, ¿no? Por lo que me comenta, tenía conocidos en la iglesia católica, tenía conocidos en el supermercado. Todas esas conexiones llegan y le abren la puerta a Martín para que empiece a promover esto de la vacuna. Sí, le digo, y no fue nada difícil porque
todas estas instituciones sabían lo importante que era. Ese era el punto en esos momentos, el estar conectados con todo el público latino de cualquier manera. Sí. Televisión, radio, escrito, en social media, en todos lados. Qué interesante, Martín. De veras, muchísimas gracias por compartir todas sus experiencias. Creo que de veras el 2020 nos vino a cambiar muchas cosas, pero en el mismo momento, como dice, fue como que sacarnos el tapete de debajo de los pies y sacudirnos para poder hacer algo diferente y recrearnos, ¿no? El año pasado, en abril, comencé en la oficina del registro civil. Y aunque, le digo, entre chistes, algunos de mis colegas me dijeron, ay, ¿ahora qué haces ahí vendiendo actas de nacimiento? Pero no se trata de eso, Sí. le digo, se trata de educar a la gente dónde pueden. Que Y sabe sepan. que hay tantos servicios y he conocido tantos servicios que no se habían utilizado antes. Ahora, en medio de todo el clima migratorio en el que estamos, hay muchos servicios. Yo salgo y le digo a la gente, tengan todos sus registros, su acta de nacimiento de sus niños que nacieron en el condado de Orange, sus actas de matrimonio, sus actas de defunción de seres queridos, tramiten sus pasaportes, ¿no? Nuestra oficina ayuda a las personas que están fuera del país a conseguir sus actas de nacimiento. Hay una manera. En línea la bajan, la notarizan y nos la mandan con un giro postal y nosotros podemos darle Sí. esos registros. Eso lo promovemos, ¿no? Y le voy a contar algo que encontré yo durante las detenciones que hubo recientes. A un estudiante de 15 años le arrestaron el papá en uno de los Home Depots. Se lo detuvieron y se lo llevó a ICE. Y el distrito escolar nos llama porque la mamá del muchacho no podía salir por miedo y el niño no tenía su acta de nacimiento. Y la querían para que pudiera ir a México a recibir el papá, ¿no? Y están llamando y en la oficina de nosotros pues nunca habían tenido algo así. Entonces, no, pues llaman y preguntan, tenemos un joven que necesita su acta de nacimiento. No, pues tiene que venir con unos papás. Así le dijeron. Y después me entero yo y le estamos buscando yo con otro compañero y hablando ahí y encontramos una cláusula estatal que dice que cualquier menor de edad de 10 años a 17 años puede solicitar su acta de nacimiento solamente con la identificación escolar del estudiante, si aún es acompañado de un adulto. Bueno, el muchacho fue acompañado de un profesor con su identificación y le dimos su acta de nacimiento. Entonces también ese mismo estudiante puede sacar el acta de nacimiento de sus hermanos. Puede sacar el acta de matrimonio de sus papás. Puede sacar acta de defunción de un familiar que se la haya. Sí. El familiar inmediato. Y nadie lo había usado eso. Wow. Ahora lo descubrimos. Yo hice un video precisamente y lo promovemos en nuestras redes. Ese video se volvió viral, que me llamaron hasta del estado de Morelos. Llegó hasta el estado de Morelos. Wow. Entonces le digo, hay cosas que porque además yo tengo mentalidad de periodista, así que yo no me siento nomás ahí como burócrata, ¿no? O sea, yo estoy buscando cosas que van a ayudar a nuestra gente, sobre todo en este momento, y seguimos insistiéndole, tengan todos sus documentos listos, por favor. Sí. Me conecto con los registros civiles de varios estados. La semana pasada me conecté con el registro civil de Baja California, que ellos están procesando dobles ciudadanías allá. En Baja California, wow. En Tijuana, Ensenada, Mexicali. Aquí los consulados no se dan abastos. Sí. Y ellos están procesando dobles ciudadanías. Entonces me conecto, ¿no? Si yo no hubiera estado aquí, nadie se conecta allá con eso, ¿no? Sí. Entonces, no estoy solamente vendiendo actas. No, regreso a lo mismo. Es increíble el cómo las conexiones esas que ha obtenido de tantos años llegan y le ayudan en toda esta trayectoria que tiene. Sí, al final de cuentas, y uno tiene que aprovecharla, ¿no? Para el bien, sin tomar ventaja. Claro. Yo digo, mientras uno los sepa aprovechar, que sirvan a la gente. Y como le digo, para mí, esto es porque yo me siento en deuda con toda la gente que me ha seguido. Qué bueno, ¿no? Poder hacer algo para ayudarlos, porque digo, yo podría haberme ya jubilado.
Yo Ujú. podría haberme jubilado, pero digo, si estoy en una posición que me ofrecieron, que hay personas que tienen 10, 15 años esperándola, pues, ¿por qué no Sí. tomarla y servir Ujú. de bien a la comunidad? Servir Ujú. para ayudarle, ¿no? Y esa ayuda que le brinda a todos también creo que, es recíproca, porque veo que la gente, nuestros los latinos, lo quieren mucho. Yo he visto, lo he llegado a ver en eventos y sé que llegan: "Hola, Martín", lo conocen luego, luego. Mm. Entonces, estoy segura que la gente que nos ve, lo también igual, lo respetan y lo quieren mucho. Igual también de mi parte, mis respetos, porque conocía más o menos su historia, pero guau, ahora sí me quedé con el ojo cuadrado. Martín, algo que le pudiera, transmitir a nuestros jóvenes del día de hoy. Es bueno hablarle a los jóvenes, aunque no sea periodismo, pero yo creo que nosotros debemos buscar en el futuro lo que nos gusta y lo que somos y hacer lo que somos capaces, porque a veces dicen, bueno, yo quiero ser astronauta, pero si no me gustan las matemáticas, pues Ujú, no voy a llegar, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y nosotros vivimos en un país donde hay muchas oportunidades. Yo cuando llegué aquí, otra vez, ¿no? La historia del inmigrante, yo traía $20, pero yo fui a la universidad aquí, yo pude ir a la universidad, pude costear mis estudios, trabajé muy duro, pero uno tiene que sacrificarse. Si uno no se sacrifica, las cosas no le van a llegar solas a uno. Si no hay sacrificios, las cosas no le llegan a uno tan fácil. Entonces, cuando yo digo sacrificios, es de que uno tiene que estudiar con sacrificios y no debemos usar excusas de que porque somos pobres, de que porque nuestros padres no nos pueden pagar. Esas excusas no son válidas y desafortunadamente tenemos muchos casos así. Yo soy un ejemplo de que todo es posible. Ese sería, ¿no?, mi mensaje, y que todo es posible, no claro. nos quejemos. Para nada, no, no. Ya escucharon, amigos. Le agradezco mucho, Martín, esta visita. Espero no sea la última. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Les agradecemos y no se pierdan el siguiente. Síganos en Facebook, en Instagram y en YouTube y nos vemos pronto. Gracias, Martín. Gracias, muy amable. Gracias, gracias.